Un granjero pobre salió a inspeccionar su campo después de una tormenta. Pero lo que encontró enterrado en la tierra nunca debió existir. Cuando llegaron los científicos y vieron lo que había bajo el suelo, el mundo entero cambió para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. La tormenta había golpeado la granja Harper con una furia que Michael no recordaba haber visto en años. Durante toda la noche, la lluvia cayó como si el cielo se estuviera vaciando, azotando los campos con un ruido ensordecedor, sacudiendo las ventanas de la vieja casa de madera y haciendo crujir cada tabla del granero. El viento aulló sin descanso, arrancando ramas, doblando los tallos del maíz y arrastrando el barro como una marea oscura y pesada. Cuando por fin llegó el amanecer, lo hizo con una calma inquietante, casi culpable, como si la naturaleza se arrepintiera de la destrucción que había dejado atrás. Michael Harper permaneció un largo momento en el porche, sosteniendo una taza de café ya tibio entre las manos. Frente a él se extendía la tierra que había trabajado toda su vida, la misma tierra que su padre y su abuelo habían defendido con sudor y sacrificio. Ahora estaba empapada, irregular, herida. El suelo brillaba bajo la luz pálida del sol, y el aire frío conservaba el olor metálico de la lluvia reciente. Michael respiró hondo, pero el peso en su pecho no se aligeró. Desde que había llegado la última carta del banco, 2 semanas atrás, cada amanecer traía consigo el mismo pensamiento. Si no encontraba una forma de ponerse al día con el préstamo, perderían la granja. Bajó del porche y cruzó el patio con pasos lentos, sintiendo cómo el barro se adhería a sus botas. Caminaba con atención, buscando cercas caídas, postes arrancados, cualquier daño que necesitara reparación inmediata. Cada problema era tiempo, y el tiempo era algo que ya no podía permitirse desperdiciar. Sus ojos se desviaron una y otra vez hacia el borde más lejano del terreno, donde un arroyo seco serpenteaba entre los campos. Durante los veranos, aquel cauce no era más que una línea polvorienta. Ahora, tras la tormenta, una delgada corriente de agua marrón avanzaba lentamente por su fondo. Cuando Michael se acercó al arroyo, algo llamó su atención de inmediato. La orilla había cedido en varios puntos, dejando al descubierto capas de tierra oscura. Entre el barro húmedo sobresalía una superficie curva y brillante, apenas visible, reflejando la luz del sol de una forma extraña. Frunció el ceño y se inclinó, apoyando una mano en la rodilla. Al principio pensó que podía ser un resto de maquinaria antigua, algún fragmento olvidado enterrado durante décadas. La granja estaba llena de recuerdos oxidados. Pero esto no se parecía a nada que hubiera visto antes. La superficie no mostraba óxido ni desgaste. Era lisa, casi pulida, y tenía un color oscuro que no era metal, sino algo más orgánico, más profundo. Michael dejó la taza de café a un lado y se agachó por completo. Con los guantes, apartó un poco más de tierra. La parte expuesta creció ante sus ojos, revelando líneas y relieves que parecían seguir un patrón. Al tocarla, sintió una resistencia sólida, densa, como si aquella cosa hubiera sido hecha para soportar un peso inimaginable. Un escalofrío le recorrió la espalda. El silencio a su alrededor se volvió pesado. Solo se oía el leve murmullo del agua y su propia respiración. Michael pasó la mano por la superficie y notó algo inquietante. Estaba ligeramente tibia, o quizá era su imaginación. Retiró la mano con rapidez y se secó el sudor de la frente a pesar del aire frío. Aquello no era chatarra, no era una piedra cualquiera. Tenía la forma de un caparazón gigantesco, como el de una tortuga, pero mucho más grande, más grueso, más antiguo. La idea de los fósiles cruzó su mente, pero la rechazó de inmediato. Eso era cosa de museos, de científicos, no de granjeros endeudados al borde del colapso. Y sin embargo, una chispa de esperanza se encendió contra su voluntad.
¿Y si era valioso? ¿Y si aquello podía cambiarlo todo? Michael se puso de pie de golpe y miró a su alrededor, con el corazón acelerado, como si temiera que alguien lo estuviera observando. No vio a nadie. Aún así, la inquietud no desapareció. Actuó por instinto. Regresó al granero casi corriendo y tomó una pala vieja y una lona. Volvió al arroyo y cubrió con cuidado la extraña superficie, ajustando la lona y ocultándola bajo barro y ramas, como si así pudiera proteger su secreto. Cuando terminó, se quedó un momento inmóvil, mirando el montículo improvisado. Algo dentro de él le advertía que había despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. Al entrar a la casa, dejó un rastro de barro en el suelo de la cocina. Amanda se giró desde la estufa, aún en bata, con el cabello recogido de cualquier manera. Sus ojos mostraban el cansancio de noches sin dormir y preocupaciones acumuladas. «¿Qué pasa?», preguntó. «Tienes cara de haber visto un fantasma». Michael dudó antes de hablar. Luego, con voz baja, le contó lo que había encontrado. Cada detalle, cada sensación. Amanda escuchó en silencio, cruzando los brazos, incrédula al principio, luego visiblemente inquieta. «¿Y si es solo basura enterrada?», preguntó, intentando aferrarse a la lógica. «He visto mucha basura en esta tierra», respondió él. «Esto no es eso». En ese momento, Chris irrumpió en la cocina con la energía que solo un niño de 12 años podía tener. «¿Qué no es qué?». Michael intercambió una mirada con Amanda y tomó una decisión. «Ven conmigo». Cruzaron el campo juntos. La hierba mojada empapó sus pantalones y Chris casi resbaló un par de veces, riendo. Pero cuando Michael retiró la lona, la risa se desvaneció. El niño cayó de rodillas, fascinado, pasando la mano por la superficie oscura. «¡Wow! Papá, ¿qué es eso?». Michael no supo qué responder. Amanda se mantuvo a cierta distancia, observando con una mezcla de temor y respeto. Había algo imponente en aquel objeto, algo que hablaba de una edad imposible de comprender. «No lo sé», dijo Michael al fin. «Pero alguien va a querer saberlo». Mientras regresaban a la casa, Michael sintió una presión extraña en el pecho. Esperanza y miedo se entrelazaban de una forma peligrosa. No vio las cortinas moverse en un vehículo estacionado entre los árboles del huerto. No vio los prismáticos, ni al hombre que observaba en silencio. Tampoco oyó la llamada telefónica que siguió poco después. La tormenta había dejado ruina a su paso, pero también había revelado algo oculto, algo antiguo. Michael Harper aún no lo sabía, pero su vida acababa de cambiar para siempre. La noche cayó sobre la granja con una lentitud pesada, como si el cielo dudara antes de cubrirlo todo con oscuridad. Michael apenas probó la cena. Su mente seguía atrapada en la imagen del caparazón oculto bajo la lona, en la sensación extraña que le había dejado tocarlo. Amanda habló poco, y Chris, aunque intentó disimularlo, no dejaba de hacer preguntas que nadie podía responder todavía. Cuando por fin se acostaron, el silencio de la casa resultó más inquietante que el ruido de la tormenta del día anterior. Michael se despertó varias veces durante la madrugada. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento, le parecía un paso demasiado cercano. Antes del amanecer, decidió levantarse. Se sentó en la mesa de la cocina, con la última carta del banco frente a él. La fecha límite resaltaba como una amenaza silenciosa. Aquella tierra no era solo propiedad, era historia, identidad, todo lo que había sido y todo lo que podía perder. Pensó en el hallazgo y sintió un nudo en el estómago. Por primera vez en semanas había una posibilidad, pero también una sombra. A la mañana siguiente, el ambiente en el condado parecía distinto. Michael no sabía explicar cómo, pero lo sentía en las miradas de quienes pasaban por la carretera, en el silencio extraño del pueblo cuando fue a comprar suministros.
Los rumores viajaban rápido en lugares pequeños. Algo había cambiado. Al regresar, encontró un automóvil negro, impecable, estacionado frente a su casa. No pertenecía a nadie del lugar. Un hombre elegante descendió del vehículo. Su traje contrastaba con el barro del camino y con la simplicidad de la granja. Caminó hacia el porche con una sonrisa tranquila, casi amable. «Michael Harper», dijo, como si confirmara un dato. «Soy Jonathan Grayson». Michael no estrechó su mano de inmediato. «¿Qué quiere?» «Hablar. Sobre algo interesante que, según he oído, apareció en su terreno». El pulso de Michael se aceleró. No había contado a nadie fuera de su familia. «No sé de qué habla». Grayson soltó una breve risa, sin humor. «En lugares como este, los secretos duran poco. Tengo interés en objetos antiguos, raros, y tengo entendido que usted atraviesa dificultades financieras». Aquellas palabras cayeron como golpes secos. Grayson sabía demasiado. Habló de una oferta, de una suma suficiente para borrar las deudas, para empezar de nuevo. No mencionó amenazas, pero estaban allí, escondidas en cada frase medida. Michael escuchó sin interrumpirlo, y cuando terminó, negó con firmeza. «No está a la venta». La sonrisa de Grayson se endureció apenas un instante. «Piénselo», dijo, dejando una tarjeta sobre la baranda. «La gente como usted suele arrepentirse de decisiones impulsivas». El coche negro se marchó levantando polvo. Amanda había observado todo desde la ventana. «Él sabe», dijo ella, «y no me gusta». Ese mismo día, Michael notó un vehículo estacionado a lo lejos, cerca del huerto. Por la noche, un motor se oyó detenerse en la carretera. Nadie se acercó, pero la sensación de ser vigilados se volvió constante. Michael caminó el perímetro de la granja con una linterna vieja, intentando convencerse de que exageraba. Decidieron buscar ayuda. Amanda pasó horas al teléfono, llamando a universidades, museos, departamentos científicos. La mayoría respondió con escepticismo. Otros prometieron devolver la llamada y no lo hicieron. Cuando ya comenzaban a perder la esperanza, una voz distinta surgió al otro lado de la línea. La doctora Emily Rogers escuchó con atención, hizo preguntas precisas y, al final, aceptó visitar la granja. Llegó 2 días después, acompañada por un asistente. Desde el primer momento, su interés fue evidente. Se arrodilló junto al objeto, retiró tierra con cuidado y observó en silencio durante largos minutos. «Esto no es maquinaria», dijo finalmente. «Es un caparazón fósil, y es enorme». La confirmación dejó a Michael sin palabras. Emily explicó que podía tratarse de una criatura prehistórica desconocida o de un ejemplar sin precedentes. La emoción de Chris era incontenible. Por un instante, el miedo pareció disiparse. Pero no duró. Un coche patrulla apareció cerca del arroyo. El sheriff Doyle se acercó con paso lento, evaluando la escena con una expresión fría. «He recibido quejas», dijo. «No se puede excavar sin permisos. Esto podría ser una zona protegida». Emily intentó razonar con él, pero Doyle fue inflexible. Ordenó detener cualquier trabajo. Antes de marcharse, miró a Michael con una mueca que no ocultaba desprecio. «Está jugando con fuego». Esa noche, Michael comprendió la magnitud del problema. No solo Grayson quería el hallazgo. Había algo más grande, algo organizado. El miedo volvió a instalarse en la casa, más pesado que antes. Mientras observaba la oscuridad a través de la ventana, Michael entendió que el descubrimiento tenía un precio, y que aún no conocía cuán alto podía llegar a ser. Los días siguientes se volvieron densos, casi irrespirables. La granja Harper ya no era solo un lugar de trabajo y recuerdos. Se había transformado en un punto de tensión constante, donde cada sonido parecía anunciar un nuevo golpe.
Michael dormía poco y mal. Se levantaba antes del amanecer y recorría el terreno con una sensación de urgencia que no lo abandonaba ni siquiera cuando el cansancio le hacía temblar las piernas. Amanda intentaba mantener la rutina por el bien de Chris, pero incluso ella sentía que algo invisible los rodeaba, apretando cada vez más fuerte. La doctora Rogers llamaba a diario. Su tono seguía siendo profesional, pero la frustración era evidente. Cada trámite encontraba un nuevo obstáculo. Formularios adicionales, inspecciones innecesarias, exigencias que no aparecían en ningún protocolo estándar. El nombre del sheriff Doyle surgía una y otra vez en esas conversaciones, siempre asociado a retrasos y negativas ambiguas. Michael entendió que no era casualidad. Alguien estaba bloqueando el camino de forma deliberada. Jonathan Grayson reapareció al tercer día. Esta vez no se molestó en fingir cortesía. Su coche negro avanzó lentamente por el camino de grava, como si quisiera ser visto. Michael estaba revisando el viejo granero cuando escuchó el motor. Se enderezó con un suspiro pesado. Sabía que aquel encuentro no traería nada bueno. «Está perdiendo el tiempo», dijo Grayson, sin rodeos, mientras observaba la estructura del granero con una mirada calculadora. «Los permisos no llegarán, y cuando lleguen, ya no le servirán de nada». Michael no respondió. Se limitó a sostenerle la mirada. «Puedo hacer que todo esto termine hoy mismo», continuó Grayson. «Dinero suficiente para borrar sus problemas. Para empezar de cero». «No», dijo Michael con voz firme. «No voy a vender». El silencio que siguió fue breve, pero cargado. Grayson sonrió, aunque sus ojos se endurecieron. «Entonces no diga que no se lo advertí». Esa noche, el aire estaba extrañamente quieto. Michael se despertó sobresaltado por un olor acre. Tardó apenas un segundo en entenderlo. Humo. Saltó de la cama y abrió la puerta de golpe. El granero estaba envuelto en llamas. El fuego rugía, trepando por las paredes de madera seca con una violencia imposible de detener. Las chispas ascendían al cielo oscuro, como si alguien hubiera encendido un infierno personal en medio del campo. «¡El granero!», gritó Amanda, despertando a Chris. Michael corrió descalzo hacia las llamas. El calor era insoportable. Intentó abrir la manguera, pero no salió ni una gota. El suministro había sido cortado. Maldijo en voz alta mientras corría hacia los corrales. Los animales estaban en pánico. Abrió cercas a golpes, guiándolos fuera entre gritos y humo. En medio del caos, vio a un ternero atrapado cerca del fuego. Sin pensarlo, regresó, cubriéndose el rostro con el brazo, y lo cargó como pudo. Salió tambaleándose, tosiendo, con los pulmones ardiendo. Cuando finalmente se apartaron a una distancia segura, el granero colapsó con un estruendo seco. Años de trabajo, herramientas, recuerdos, todo reducido a brasas. Amanda lloraba en silencio, abrazando a Chris. Michael se quedó de pie, inmóvil, con la cara manchada de hollín y una certeza helada clavada en el pecho. Aquello no había sido un accidente. Mientras el fuego aún ardía, huellas recientes aparecieron cerca del arroyo. La lona había sido movida. Alguien había intentado llegar al hallazgo, aprovechando el incendio como distracción. Michael apretó los dientes hasta que le dolieron las mandíbulas. No solo querían asustarlo, querían arrebatarle todo. El golpe siguiente no tardó en llegar. Al día siguiente, un artículo apareció en el medio local. Cuestionaba la veracidad del descubrimiento, insinuando que Michael buscaba atención o dinero. En redes sociales, los comentarios se multiplicaron con rapidez cruel. Algunos lo llamaban mentiroso, otros oportunista. Amanda cerró el portátil con manos temblorosas, incapaz de seguir leyendo. Pero el ataque más bajo llegó esa misma tarde. Chris no volvió de la escuela a la hora habitual. Pasó una hora, luego 2. Amanda comenzó a llamar.
con la voz quebrándose a cada intento fallido. Finalmente, un coche patrulla se detuvo frente a la casa. El sheriff Doyle bajó con calma exagerada. Chris estaba sentado en el asiento trasero, pálido, con los ojos enrojecidos. «¿Qué significa esto?», gritó Michael avanzando. «Su hijo fue encontrado en propiedad privada», respondió Doyle. «Terrenos de la compañía Grayson. Llevaba herramientas. Podría considerarse intento de robo». Amanda abrazó a Chris con fuerza cuando lo liberaron. El niño sollozaba, confundido, aterrorizado. Michael sintió que algo dentro de él se rompía. Doyle se inclinó apenas hacia él y susurró: «Está yendo demasiado lejos. Venda mientras pueda». Esa noche la casa se llenó de un silencio pesado. Nadie cenó. Michael se sentó en la oscuridad, con la cabeza entre las manos. Por un instante, la tentación fue real. El cansancio, el miedo, la rabia lo empujaban a rendirse. Pero cuando miró a su hijo dormido, entendió que ya no se trataba solo de la granja ni del fósil. Era una cuestión de dignidad. A la mañana siguiente, Emily llamó con una noticia distinta. Había logrado saltar las trabas locales y obtener apoyo directo del Estado. Los permisos estaban en camino. Un equipo científico llegaría pronto, junto con periodistas. La verdad saldría a la luz. Michael colgó el teléfono con el corazón acelerado. Afuera, el granero humeante seguía en ruinas, recordándole lo que habían perdido. Pero por primera vez en días, no sintió solo miedo. Sintió determinación. El siguiente paso estaba claro. Y ya no había marcha atrás. El amanecer llegó a la granja Harper con un movimiento que ya no parecía natural. No fue silencioso ni tranquilo. Fue inquieto, cargado de expectativa. El aire vibraba con una energía nueva, como si la tierra misma supiera que algo decisivo estaba a punto de suceder. Michael llevaba despierto desde antes de que saliera el sol. Caminaba de un lado a otro del patio, observando el camino de grava que conducía a la carretera principal. Cada minuto pesaba. Cada sonido lejano le tensaba los hombros. Cuando finalmente apareció la caravana de vehículos, una nube de polvo se elevó sobre el horizonte. Camionetas blancas, un camión con equipo pesado, una furgoneta con el emblema de la universidad. Michael sintió un nudo en la garganta. No era solo alivio. Era la certeza de que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Amanda se colocó a su lado y tomó su mano. Chris salió corriendo al verlos, olvidando por un instante el miedo acumulado de los últimos días. La doctora Emily Rogers descendió del primer vehículo con paso firme. Detrás de ella, estudiantes, técnicos y asistentes comenzaron a descargar herramientas, cajas, cámaras y estructuras ligeras. El campo, que durante años había sido solo tierra y esfuerzo, se transformó en cuestión de minutos en un lugar de trabajo científico. Emily se acercó a Michael. «Tenemos autorización estatal», dijo en voz baja. «Y no solo eso. Hay medios en camino. A partir de hoy, esto deja de ser un asunto privado». Las excavaciones comenzaron con una precisión casi ceremonial. Nadie hablaba más de lo necesario. Cada palada de tierra era retirada con cuidado, como si se tratara de algo sagrado. Poco a poco, el caparazón emergió con mayor claridad. No era un fragmento aislado. Se extendía más allá de lo que cualquiera había imaginado. Placas superpuestas, gruesas, intactas, formando una estructura colosal. Algunos estudiantes se quedaron en silencio absoluto al comprender la magnitud de lo que tenían ante sus ojos. Emily se arrodilló junto a la excavación y pasó el cepillo con manos temblorosas. «Esto es extraordinario», susurró. «Es un esqueleto casi completo». El momento en que apareció el primer hueso largo, alineado bajo el caparazón, nadie habló. Uno de los asistentes se quitó las gafas lentamente.
Otro se sentó directamente en el suelo, incapaz de sostenerse. Michael sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Pensó en el granero quemado, en el miedo, en las noches sin dormir. Todo aquello había conducido a ese instante. Las cámaras llegaron poco después. Micrófonos, reporteros, preguntas lanzadas al aire. Emily tomó la palabra, explicando la importancia del hallazgo, dejando claro que se trataba de un descubrimiento único, posiblemente una nueva rama evolutiva de un animal prehistórico gigante. Michael permaneció en segundo plano, con Chris aferrado a su mano. Por primera vez, no se sintió pequeño. El ruido de varios motores interrumpió la escena. El ambiente cambió de inmediato. Jonathan Grayson apareció acompañado por hombres de traje. El sheriff Doyle caminaba a su lado. La tensión cayó como un golpe seco. «Esto se detiene ahora», dijo Grayson, alzando la voz. «Este terreno está bajo disputa legal». Michael dio un paso al frente, pero Doyle se interpuso. «Orden del condado», dijo. «Nadie sigue excavando». Emily levantó el teléfono sin dudar. Mientras hablaba, su voz era firme, aunque sus dedos temblaban. Grayson sonrió, confiado, y extendió un sobre hacia Michael. «Última oportunidad», dijo. «Después de hoy no habrá ofertas». Michael no tocó el sobre. Miró a las cámaras, luego a Grayson. «Usted quemó mi granero», dijo con voz clara. «Usó a mi hijo para intimidarnos. Todo por codicia». El murmullo de los periodistas creció. Doyle desvió la mirada. En ese instante, Emily bajó el teléfono. «El sitio queda bajo protección inmediata del Estado», anunció. «Nadie puede interferir». La reacción fue inmediata. Grayson perdió la sonrisa. Dio media vuelta sin decir palabra. Doyle se quedó inmóvil unos segundos. Luego siguió a los demás. Los motores se alejaron entre polvo y humillación. El silencio que quedó fue distinto. No era miedo, era alivio. Amanda abrazó a Michael con fuerza. Chris sonreía, con los ojos brillantes. Esa noche, bajo luces de seguridad y vigilancia oficial, el esqueleto quedó protegido. Semanas después, la granja comenzó a cambiar. Se aprobó la reconstrucción del granero. Llegaron fondos, apoyo, reconocimiento. El sitio fue designado como centro de investigación. Chris pasaba horas observando a los científicos, dibujando el animal como lo imaginaba vivo. «Quiero estudiar esto algún día», le dijo a su padre. Michael lo miró y sonrió. «Entonces lo harás». Una tarde, cuando el sol caía sobre el campo, Michael se arrodilló y tocó la tierra cerca de la excavación. Pensó en todo lo que había estado oculto durante miles de años, en todo lo que aún podía quedar por descubrir. Cerró los ojos y respiró hondo. No era el final, era solo el comienzo. Lo que salió a la luz bajo esta tierra estuvo oculto durante miles de años. Pero la verdadera batalla comenzó cuando alguien intentó apropiarse de la verdad. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal, activa la campanita y mira el siguiente video. Porque hay secretos que todavía esperan ser descubiertos.